gracias por esta hermosa alabanza, esta cantata que proclama el mensaje de la Navidad. Y queremos continuar con esta serie de mensajes que iniciamos en diciembre sobre la Navidad según Mateo. Y en esta ocasión nos estaremos basando en el pasaje, clásico pasaje de Navidad. Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Quiero leer tal como lo dice la Biblia. Cuando Jesús nació en Belén, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose la adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias por este mensaje de esperanza que nos has dejado en tu palabra, que proclama el nacimiento glorioso de tu Hijo. Gracias porque Jesús nació, nosotros podemos proclamar un evangelio que nos recuerda al Dios hecho carne, que vino y ocupó nuestro lugar en la cruz. Ahora, Padre, te suplicamos que nos ayudes en esta reflexión de tu palabra, y si en esta tarde, en este lugar, hay alguien que todavía no está celebrando la Navidad, comprendiendo su verdadero significado, o sea, teniendo una relación contigo, después de haber aceptado a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, ilumina sus mentes, Señor. Ablanda sus corazones para que puedan venir a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, este pasaje, según Mateo, está forjado alrededor del nacimiento de Jesús en Belén y se enfoca específicamente en la venida de los magos del oriente para adorar a Jesús, aquel que ellos sabían de alguna manera era el rey de los judíos que ha nacido. Es realmente interesante observar que en este pasaje podemos encontrar tres respuestas básicas que los hombres dieron a Jesús mientras estuvo en la tierra. Las mismas tres respuestas que los hombres a lo largo de la historia han dado y seguirán dando al Señor Jesucristo. Porque la gran realidad es que todo individuo que llega a este mundo, en un momento de su vida, tiene que tomar una decisión acerca de Jesús y de lo que Jesús hizo por él. Estas tres respuestas rápidamente diremos que algunos, al igual que Herodes, son hostiles hacia Jesús. Otros, como los principales sacerdotes y los escribas, son indiferentes hacia él. Y otros más, como los magos, que sinceramente le buscan
y lo adoran. En primer lugar, vamos a ver en este pasaje la llegada de sinceros buscadores, los magos. Dice en el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos acontecimientos que aquí se describen probablemente ocurrieron algunos meses después de que Jesús haya nacido. En el verso 11 de este capítulo 2, vemos que la familia de Jesús ahora estaba alojada en una casa. No se encontraba en el establo donde Jesús había nacido, según nos relata Lucas, capítulo 2, verso 17. Como es aún hoy, Belén en aquel entonces era un pequeño pueblo a 8 o 9 kilómetros al sur de Jerusalén, en la fértil región montañosa de Judea o Judá, que una vez fue llamada Efrata. Al pueblo se le llamó Belén después de la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. Y su nombre significa casa del pan. Durante la Edad Media se desarrollaron distintas leyendas que afirmaban, por ejemplo, que los magos eran reyes, que los magos eran tres, que los magos se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Y algunos los repiten los nombres, no, Gaspar, Melchor y Baltasar, como dice la Biblia. Que no se encuentren con alguien que le diga, ah, sí, ¿dónde lo dice? No se nos dice en la Biblia cuántos eran. Especulan que eran tres por los regalos. Tampoco la Biblia nos dice sus nombres. Tampoco nos dice cómo se transportaron hasta Palestina. Tampoco la Biblia dice de qué nación o naciones específicas vinieron. Solo dice que venían del oriente. Y que cuando llegaron a Jerusalén comenzaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esta respuesta o esta pregunta refleja que en sus mentes estaba la suposición de que todos en Judea y sin duda alguna en Jerusalén habrían sabido el paradero de un bebé tan especial. No podemos decir cómo la gran revelación de Dios hizo que los magos supieran que el rey de los judíos había nacido. Solo sabemos que se le dio una señal, que habían visto su estrella en el oriente. La estrella pudo haberse tratado de la gloria del Señor, aquella misma que brilló alrededor de los pastores cuando aquel ángel anunció el nacimiento de Jesús. Estos viajeros que venían del oriente hacia Palestina lo hacían con un solo objetivo: hallar al rey de los judíos que ha nacido y al hallarle, a adorarle. ¡Qué tremendo! A pesar de su paganismo, a pesar de su superstición, reconocieron la voz de Dios cuando les habló. Tenían verdaderamente corazones buscadores, y a este tipo de buscador el Señor les deja esta maravillosa promesa. En Jeremías capítulo 29, en el verso 13, las siguientes palabras. Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego cuando miramos toda la revelación dejada en la palabra, sabemos que ese buscar sincero es el resultado de que Dios ha estado buscándote primero. Acá tenemos la llegada de los sinceros buscadores, los magos. Pero el pasaje nos presenta más. Nos presenta además la hostilidad homicida de un psicópata asesino en serie llamado Herodes. Lo más parecido a una bestia que podemos encontrar. En el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este hombre se las traía. De hecho, era conocido como el Grande. El Grande. Vaya, la gran bestia. Era un tipo celoso, desconfiado, temeroso de su posición y poder. Veía en todos un peligro potencial para quitarle ese poder del que era un esclavo. Cada vez que veía una amenaza, tomaba decisiones salvajes. En una ocasión hizo ahogar a su propio cuñado, un sumo sacerdote llamado Aristóbulo, hermano de su esposa Mariana. Un poquito después, asesina a la misma Mariana. Luego, asesina a su suegra. Y luego asesina a sus dos propios hijos. 5 días más antes de su muerte, hizo ejecutar al tercero. Hizo que encarcelaran a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén poco antes de su muerte. ¿Saben con qué intención? Él dio órdenes muy precisas, que esos prisioneros fueran ejecutados en el momento en que él muriera, para garantizar de que hubiera duelo, dolor en Jerusalén. Así que no nos sorprende que fuera capaz de ordenar una matanza como la que describe el verso 16 de Mateo 2, de todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, con la esperanza de eliminar cualquier amenaza por parte de aquel de quien los magos decían que era el rey de los judíos que ha nacido. Este era Herodes. Este personaje estaba en el escenario cuando nació el Hijo de Dios. Su respuesta, totalmente hostil. Una hostilidad homicida, totalmente diferente a la de los magos. Aquellos que se regocijaron de oír el nacimiento de Jesús. Él, en cambio, se turbó. Dentro de las cosas que había hecho, en un momento logró expulsar de Palestina a los partos. Y el hecho de que probablemente los magos mismos fueran partos, le daba a Herodes una causa muy especial de preocupación. En esa época los magos eran gente muy poderosa. Es posible que viajaran con un gran número de siervos y escolta, haciendo que la presencia de estos magos en Jerusalén pareciera aún más imponente y peligrosa para Herodes. Ahora, cuando él se turba, dice la Biblia que toda Jerusalén lo hizo con él. ¿Por qué? Porque conocían a la bestia. Sabían de lo que era capaz este psicópata. Ellos se preocupaban, porque si Herodes estaba preocupado y turbado,
por amarga experiencia sabían lo que eso significaba. Un frenético derramamiento de sangre, por cuanto este hombre no las pensaba para derramar sangre. Todo aquel de quien se sospechara que pudiera hacerle daño o amenazar su posición, estaba en peligro. Un tipo que es capaz de matar a sus propios hijos, un tipo que es capaz de matar a su propia esposa. ¿Qué le importa la vida de los demás? Y aquí encontramos hostilidad homicida. Cuando ven en el mensaje un peligro, tratan de matar al mensajero. En tercer lugar, indiferencia religiosa, encarnada por los principales sacerdotes y los escribas. Gente que se creía que estaban tan cerca de Dios, cuando en realidad estaban pero tan lejos de Él. La Biblia dice en Mateo capítulo 2, del 4 al 8, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. La primera respuesta de Herodes a la noticia de los magos fue convocar la élite religiosa. Todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Quería saber dónde nacería el Cristo. Él no era judío, pero conocía muy bien las creencias de estos. Todos los sacerdotes tenían un considerable poder político y religioso. El primero, los principales sacerdotes, dentro de ellos tenían el sumo sacerdote. En el tiempo de Cristo este cargo se había convertido en un objeto de favoritismo político e incluso lo podían con buena plata comprar. No hay nada nuevo debajo del sol. Otro de los principales sacerdotes era el alguacil del templo, con poderes para arrestar, para encarcelar. Contaba con un contingente de soldados que actuaban como guardias del templo. Era el hombre que ocupaba el segundo lugar después del sumo sacerdote. Tenían el segundo lugar en autoridad los escribas, que eran sobre todo fariseos, los conocedores de la ley, las autoridades más informadas en cuanto a la ley judía, bíblica y tradicional. A menudo se hacía referencia a ellos con el nombre de intérpretes de la ley. Se caracterizaban por tener un punto de interpretación literal de las Escrituras. En consecuencia, eran conocidos como legalistas. Herodes convoca a todos estos políticos, teólogos, quería saber dónde estaba su enemigo. Los escribas y sacerdotes del pueblo le dicen a Herodes, recordando una profecía de Malaquías capítulo 5, verso 2, que allí estaba profetizado el lugar del nacimiento del Mesías. Y le dicen, de Belén saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta expresión, apacentar al pueblo, habla de la función de pastorear
con dominio soberano sobre Israel. Es interesante que los magos, aunque tenían menos conocimiento del Dios verdadero que estos dirigentes judíos, creyeron y siguieron lo poco que sabían de él. Tenían poca luz y en consecuencia Dios le dio más luz. Aquellos que veían la luz verdadera, porque estaba entre ellos, estuvo entre ellos, la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Más las tinieblas. Sí, gracias por corregirme. Se negaron a ver, cerraron los ojos. La cuestión no es cuánta información tienes. ¿Qué haces con lo que conoces? No importa que vengas a un lugar como este, tengas una vida de respetable religiosidad. Si no haces algo con lo que conoces, estás tomando la peor decisión de tu vida. Porque estás viviendo bajo los efectos narcotizantes de una religión que puede calmar parcialmente tus sentimientos de culpa y enfatizar aún más el autoengaño en el que vives, creyéndote que conoces al Dios verdadero y que en consecuencia eres salvo. No es cuánto conoces, sino qué haces o qué has hecho con lo que conoces. Él quería saber, buscar información para barrer a su supuesto enemigo. Preguntó a los líderes religiosos, luego llamó en secreto a los magos e indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, porque el tiempo de la aparición de la estrella indicaría la edad del niño que había nacido. Entonces les digo, sigan con su misión, luego avísenme cuando lo encuentren, porque yo también quiero ir y adorarle. Aparte de ser un asesino serial, un psicópata, era un mentiroso. Los magos no lo hicieron, no le informaron. En consecuencia, él tenía que desatar su ira. Y lo hizo mandando a matar a todo niño varón en Belén y sus alrededores que estuviera por debajo de los 2 años de edad. Vaya, que si Herodes viviera hoy, estaría en la lista de los más buscados por el FBI. Peor que Bin Laden, podríamos decir. Tercero, la búsqueda sincera que encuentra. Los versos del 9 hasta el 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al final aquella búsqueda encontró. He aquí, la estrella que habían visto en el oriente se detuvo sobre donde estaba el niño. Que no era un simple cuerpo celestial, se vuelve obvio por el hecho de que pudo detenerse directamente sobre la casa donde Jesús y su familia estaban viviendo. Los magos quedaron enmudecidos cuando la estrella volvió a aparecérseles y se regocijaron. Encontraron la casa, encontraron a aquel a quien buscaban con diligencia y postrándose lo adoraron. Al niño, no a su madre,
Ellos sabían mejor que Cornelio, quien trató de adorar al apóstol Pedro en Hechos 10:25. Ellos sabían más que la multitud en Listra que intentó ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Ellos adoraron a Jesús. Solo Él era Dios y solo Él es digno de adoración. En consecuencia, Él y solo Él es el único camino para llegar al cielo. Si tu fe no está en Jesús, tu fe no está bien colocada. Si Jesús no es para ti tu Señor y Salvador, tu fe está mal colocada. No es suficiente que sepas que Jesús es el Señor y es el Salvador. No. Con eso, hasta ahí, solo tienes la información correcta. Necesitas hacer algo con esa información. Y es esto, que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Ellos le adoraron. Oro, incienso y mirra. Fueron expresiones de gratitud, de inmensa generosidad. El oro para los reyes, ¿verdad? El incienso que recordaba a la deidad y la mirra que recordaba su humanidad. Oro, el rey de reyes y señor de señores. ¿Saben por qué? Porque es el único y verdadero Dios. Y además fue Dios hecho carne. En otras palabras, el Evangelio mismo. Aquel que fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Dios y era hombre. En consecuencia pudo ser el Cordero perfecto de Dios. Aquel que no conoció pecado, que Dios lo trató como un pecador. Sobre aquel que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. En Navidad simplemente recordamos que Dios se manifestó en carne. Ese es el milagro de la encarnación. Como milagro no tiene explicación. Pero recuerde esta frase: si Dios es Dios, todo es posible. Si Dios es el Dios que describe la Biblia, todo es posible. Fue posible su nacimiento de una virgen. Fue posible su muerte y gloriosa resurrección. Y será posible su regreso en gloria. Y es posible la vida eterna con Él en el cielo. Y es posible y es real porque la Biblia lo dice, que hay un cielo y hay un infierno. Los magos regresaron por otro camino, sus vidas cambió. ¿Y la tuya? ¿Vas a salir de aquí por otro camino? ¿Vas a tomar la decisión más importante que puedes tomar, que es pedirle a Dios que perdone tus pecados, arrepintiéndote de la vida que has estado llevando separado de Dios y aceptando el sacrificio glorioso de su Hijo en la cruz? ¿Lo has hecho? Por favor, responde esta pregunta. ¿Lo has hecho? No se trata de religiosidad. No se trata de conocimiento. Te diré algo. Si sigues viniendo aquí y no haces nada con lo que estás conociendo, mayor condenación vas a tener. Porque mientras Dios más te dé, más responsable te hará. Entiende las implicaciones de oír y no hacer nada con lo que oyes, abrir la Biblia y leerla y no hacer nada con lo que lees. Dios hizo todo por salvarte. Y si después de haberlo hecho tú le rechazas o sigues viviendo en indiferencia hacia Él, Dios te va a juzgar. ¿Por qué no te rindes a Cristo ahora? ¿Por qué no le pides perdón? Y le dices: gracias por haberme salvado. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias porque estás vivo y porque tú vives yo también voy a vivir.
Gracias porque cuando me llegue la hora de irme de este mundo, sé que voy al cielo contigo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguien oró así? ¿Alguien le pidió perdón a Jesús hoy? Dios le bendiga, hermana Caridad. Me imagino que usted lo que hizo fue reafirmar su decisión en Cristo. ¿Alguien que no lo haya hecho nunca? ¿Alguien que no lo haya hecho? Yo no soy responsable porque tú levantes las manos o porque tú ores, pero sí soy responsable por darte la oportunidad de hacerlo. Lo que sí me dolería es que una vez más permanezcas indiferente. La medicina está aquí, pero no importa cuán buena sea, si no te la tomas, no va a tener efecto en tu vida.